Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperamos un minutito y ya arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 18 horas 10 minutos aquí en Argentina, damos comienzo al primer evento organizado por Cátedra Jurídica de La Plata, Argentina, bajo el evento titulado Epistemología Jurídica y Razonamiento Probatorio. En esta oportunidad, quien nos acompaña es Ana Lucía Blanco Villalobos, quien, amén de ser una gran conocedora del derecho, podemos decir con relación a ella que entre el año 2016 y 2019 fue investigadora en el área de prevención del delito en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Ha impartido variadas conferencias y ha participado en calidad de expositora en diferentes eventos, generalmente bajo temáticas relacionadas con filosofía del derecho, muchas de ellas incluso relacionándolas con temas netamente del derecho procesal. En la actualidad podemos decir que es presidente de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. En lo personal, Ana, déjame decirte que estoy muy contento que estés aquí con nosotros y me voy a tomar el minutito para decir lo siguiente meramente. Es fácil aceptar participar de un evento cuando quien realiza la invitación es una gran universidad o, si se quiere, un gran auspiciante. No es el caso. En este caso estamos hablando de un proyecto que recién al día de hoy está dando sus primeros pasos, pero vos desde un primer momento, sin titubeos, sin ningún tipo de condicionante, manifestaste tu aceptación para participar, así que por eso yo te doy específicamente las gracias. Esto incluso habla muy bien de vos como académica, tu compromiso con la academia, pero también habla muy bien de vos como persona. Sin pretender robarte minutos que no me corresponden, debo decir que la temática que vos vas a abordar durante estos minutos es una temática relevante, necesaria y absolutamente imprescindible para todo abogado, magistrado, fiscal, licenciado del derecho. En tanto, a lo largo de estos minutos estoy convencido de que vos vas a poder clarificar cuestiones no solo conceptuales, sino ideológicas que luego nos permitirán estructurar cómo debe de realizarse un juzgamiento, ¿sí? Ana, sin más, yo directamente te cedo la palabra, ya mismo te habilito el micrófono para que puedas comenzar con la exposición. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Santiago, agradezco muchísimo tus palabras y sobre todo agradezco la oportunidad de poder exponer y presentar las ideas. Considero que es un elemento indispensable del desarrollo de la actividad académica. Nada más, antes de empezar, voy a hacer una pequeña aclaración. Mi cargo es de vicepresidente de la asociación. La presidenta, Carolina Juárez Sánchez, quien se está doctorando en Argentina en este momento, se encuentra presente entre los participantes, pero no es mi cargo. En fin, sin más, muchas gracias y voy a comenzar. Yo quiero exponer hoy a propósito de la verdad en el proceso penal. Y la idea que voy a sostener es que el fin de averiguación de la verdad es un elemento indispensable en el diseño vigente de los procesos penales. Para hacer esto, voy a utilizar como marco metodológico las ideas de Fernando Atria. Fernando Atria distingue al analizar las instituciones sociales
entre estructura normativa y función. La estructura normativa son las normas que regulan el funcionamiento de una institución social, entre ellas el proceso penal. Es decir, tenemos las normas procesales incluidas en un código, pero también podríamos identificar ahí las normas constitucionales que son relevantes en un proceso, el principio de presunción de inocencia, el non bis in idem, etc. El punto es que con estructura normativa refiero a la totalidad de normas relevantes que regulan el funcionamiento de una institución. Sin embargo, y este me parece un punto vital en las ideas de Atria, él dice, llega un momento en el que para entender la institución no basta con atender a su estructura normativa. ¿Por qué? Porque si el análisis se queda solo en la estructura normativa de la institución, de repente no podemos responder a preguntas como ¿por qué tenemos esas normas y no otras? Y esto es a lo que él se refiere con la función de la institución. Hay que recordar que las instituciones sociales son diseñadas. Es decir, las instituciones sociales, sobre todo aquellas surgidas después de la consolidación del Estado moderno, no han brotado de los árboles. Las instituciones sociales han sido diseñadas en virtud de un proceso racional. Y por racional, quiero decir aquí racionalidad de medios y fines. Es decir, que han sido diseñadas para cumplir una función o unas funciones. Y esa condición hace que sea indispensable en la teorización a propósito de lo que las instituciones sociales son, atender a la estructura normativa sin perder de vista la función, porque es la función lo que nos va a permitir entender por qué esa estructura normativa tiene esa forma y por qué no tiene otra. Mi estrategia metodológica para esto va a ser analizar la estructura normativa, la de los procesos penales, en especial la del proceso penal costarricense, pero en tesis de principio podría ser aplicable a cualquier proceso penal moderno que pretenda aplicar la ley penal. Y analizar la teorización de los doctrinarios a propósito de esa estructura normativa y a partir de ahí intentar reconstruir el camino hacia la función de esa institución, en este caso del proceso penal. Ahora bien, allí se acaba el acápite metodológico. Procedo a presentar el tema. Imaginemos un caso hipotético. Imagínense que los invitan a revisar un código procesal penal de un país. Este código procesal penal es una maravilla. Le han dicho que la celeridad procesal aumentó, que los costos procesales bajaron, que los juicios penales se están resolviendo de manera eficiente. Y usted obviamente interesado o interesada revisa ese código procesal penal. Se da cuenta que el código solo tiene 4 páginas y cuando revisa el procedimiento se da cuenta de que el procedimiento en realidad consiste en que el juez lance una moneda al aire. Si cae cara, el imputado sale inocente o es declarado inocente, y si cae cruz, es declarado culpable. Y hay un procedimiento similar para establecer, en caso de una condenatoria, el monto de la pena. Obviamente, se empieza a cuestionar o les cuestiona a los redactores del código qué pasa con la seguridad jurídica. Y los redactores le responden que en realidad es un proceso que garantiza la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el imputado puede saber con antelación al proceso las normas que van a regular la conducción del proceso. Hay normas destinadas a verificar el peso de la moneda, a verificar que no haya resistencia del aire, a verificar que la moneda sea lanzada en unas determinadas condiciones, siempre las mismas. Y por tanto, es posible establecer con seguridad las posibilidades de una condenatoria y las posibilidades de una absolutoria con antelación al proceso. 50 y 50. Y responden los redactores, esto no es posible en los modelos actuales de derecho de proceso. No se puede garantizar eso.
Y así es posible seguir elaborando argumentos a favor de esa forma de resolver los procesos penales. Incluso debe notarse que este proceso penal es incompatible con la arbitrariedad, como por arbitrariedad entendamos capricho del juez, porque tiene normas destinadas a garantizar que el resultado sea producto del azar. Sin embargo, a todas luces, este proceso resulta un disparate. En la concepción moderna de los procesos penales, resulta absurdo resolverlos de esta forma. Y aquí me pregunto, ¿por qué? ¿Qué hay en este proceso que nos resulta tan absurdo? Y aquí apunto a lo que decía antes de la estructura normativa. Y esta es otra forma de preguntarme por qué la estructura normativa de nuestros procesos penales no es lanzar una moneda al aire, sino pues el proceso que tenemos. En primera instancia, se puede mirar el asunto de la fundamentación judicial. Es decir, se podría examinar o afirmar que este proceso es un disparate porque produce sentencias no fundadas o porque implicaría problemas a nivel de fundamentación judicial de la sentencia. Sin embargo, este argumento no basta porque debe notarse que aún en ese diseño hipotético de proceso penal, el juez podría brindar razones para justificar la sentencia. Podría afirmar, bueno, la norma es esta, el resultado de la moneda es esta, las normas procesales que regulan el funcionamiento del tirar la moneda son estas y la conclusión es esta. Y eso sería en principio consistente. Sin embargo, esto no parece explicar el absurdo de este caso. Así que tenemos que seguir indagando un poco más, ir un poco más allá. A mí me gusta, para intentar ubicar estos temas, utilizar lo que denomino el modelo robusto de silogismo judicial. Originalmente desarrollado, propuesto por el filósofo polaco Wroblewski, sin embargo, es utilizado de manera generalizada para reconstruir el esqueleto lógico de la sentencia. Santiago, si me haces el favor de compartir el documento. Ok. Este es el modelo del silogismo judicial. Bajo este modelo tendríamos una premisa normativa. Nuevamente, repito, este silogismo judicial es la reconstrucción lógica de la fundamentación de la sentencia. Tendríamos una premisa normativa que está compuesta por los enunciados normativos generales que constituye el fundamento normativo de la resolución. Tendríamos una premisa fáctica que está compuesta por enunciados empíricos utilizados para la descripción de los hechos del caso. Tendríamos una premisa subsuntiva compuesta por las definiciones de ciertos términos contenidos en las normas generales y la conclusión, que es una norma particular. ¿Cómo se vería esto en un caso concreto? Tendríamos la premisa normativa, que es el tipo penal que es invocado. Tendríamos la premisa fáctica, que tendría una forma como el sujeto Y apuntó su arma a tal, detonó el arma C, le causó la muerte. La premisa subsuntiva, ahí hay un error, es premisa subsuntiva, que consiste en decir, bueno, estos hechos que tenemos probados calzan dentro del concepto jurídico penal de matar. Nótese que el análisis a nivel de teoría del delito vendría aquí en la premisa subsuntiva. Y finalmente una conclusión que es la norma particular. A mí este silogismo, este modelo, me encanta. Me encanta porque permite ubicar una serie de asuntos muy relevantes a nivel de fundamentación de la sentencia. El primero de ellos es que me permite introducir la distinción entre justificación externa y justificación interna de la sentencia. La justificación interna tiene que ver con la corrección lógica del tránsito entre premisa normativa y conclusión. Sin embargo, eso no es suficiente para determinar la fundamentación de la sentencia.
porque la fundamentación requiere también la justificación externa. Justificación externa no quiere decir externa a la sentencia. Es nada más una palabra para distinguir los dos tipos de justificación que confluyen en la fundamentación de la sentencia. ¿Qué es la justificación externa? Los argumentos o los razonamientos que hacen falta para sostener cada una de esas premisas. Es decir, cuando se invoca la premisa normativa, por ejemplo, la justificación externa de la premisa normativa tendría que lidiar con problemas de lagunas, con problemas de interpretación, con problemas de antinomias, etc. La justificación externa de la premisa subsuntiva tiene que entrar al análisis doctrinal de teoría del delito, de todas las categorías o análisis teórico de las categorías normativas que componen la teoría del delito. Y la premisa fáctica también incluye o implica un tipo especial de justificación que próximamente vamos a retomar. Por el momento, valga decir que la premisa fáctica igual tiene que tener justificación externa. También es útil para evitar una confusión que resulta bastante común. Hay opiniones que inducen a pensar que al juez le corresponde establecer jurídicamente los hechos. Y esto es porque se confunden o se tiende a colocar en el mismo saco la premisa fáctica y la premisa subsuntiva. Entonces dicen, claro, al juez le corresponde ver si los hechos son una acción típica, antijurídica y culpable, y le corresponde leer y establecer bajo el tamiz jurídico unos ciertos hechos. A mí me parece que esa postura está amparada en una confusión, precisamente en la confusión entre, o al intentar meter en un mismo lugar los razonamientos requeridos para establecer la premisa fáctica y los razonamientos requeridos para subsumir los hechos probados a nivel de premisa fáctica en las categorías jurídicas que incluye la norma. Es decir, porque la norma, el supuesto de hecho, incluye matar, pero matar es una acción típica jurídica y culpable, típica antijurídica y culpable. Entonces, bajo este modelo podemos separar conceptualmente esas dos operaciones. Ahora bien, contra el modelo del silogismo judicial pueden surgir una serie de objeciones. Aquí recordarán la objeción realista que dice algo así como, pero es que los jueces no deciden de esa manera. Los jueces no toman decisiones según el modelo del silogismo judicial. Y digamos, tenemos las opiniones del propio Calamandrei, que se burlaba diciendo, sí, como si los jueces fueran aparatos ópticos. Entonces, las concepciones realistas dicen, no, pero es que el modelo del silogismo es una concepción ingenua de la actividad judicial, porque el juez no es un autómata. Jerome Frank decía que era una imagen absurda, artificial y ortodoxa del juez. ¿Cuál es mi respuesta a este tipo de posturas? El problema reside en que el silogismo judicial no es un modelo de decisión judicial, no es un modelo explicativo de la decisión judicial. La función o la utilidad del silogismo judicial está en otro lado, y es explicar o dar cuenta de cómo es que la parte dispositiva de la sentencia está conectada lógicamente con la norma general, que es el fundamento de la decisión. Debo insistir en la diferencia que hay aquí, que no es otra cosa que la diferencia adelantada por el filósofo de la ciencia Hans Reichenbach cuando distinguió contexto de descubrimiento y contexto de validez. Y es la diferencia que apunta, por un lado, al proceso causal que genera una creencia o que genera una decisión o que genera una tesis o que está detrás de una tesis, y la reconstrucción racional
de dicha tesis. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo se vería una sentencia? ¿Cómo se vería la fundamentación de la sentencia si la obligación del juez fuese explicar su decisión? Bueno, el juez podría, por ejemplo, citar la sucesión de los estados mentales que tuvo antes de tomar la decisión. El juez podría, por otro lado, conectarse a algún tipo de aparato de imagenología y describir con precisión la activación de las zonas cerebrales previo al proceso de toma de decisión. También podría decir, bueno, viera que recibí una llamada de un narco donde me amenazó y por eso decidí de esta manera. ¿A qué voy con esto? Que si a lo que apunta la fundamentación de la sentencia fuese la explicación de la decisión, todas estas serían opciones válidas de explicación de la decisión. El hecho de que esto no roce ni tangencialmente el deber de fundamentación judicial, lo que revela es que la fundamentación judicial no tiene que ver con explicar la decisión. Tiene que ver con justificar la decisión en el derecho vigente. Esto quiere decir que la justificación lo que permite es que la parte dispositiva de la sentencia sea trazable en términos lógicos hasta la norma general que se invoca en la fundamentación. Y el silogismo judicial es la garantía de este tránsito lógico. Varias cosas aquí. Porque ustedes se podrán preguntar, no, pero ¿cómo es posible que la obligación de fundamentar la sentencia no tenga que ver con que la decisión haya sido causalmente determinada por el derecho, sino únicamente con que sea trazable lógicamente hasta el derecho? El problema es que tanto nuestro actual desarrollo científico como las posibilidades que permite, las posibilidades reales de un proceso, y aquí de cualquier proceso, son incompatibles con un mecanismo que apunte al origen causal de la decisión. ¿A qué me refiero con esto? En el actual desarrollo de las ciencias neurofisiológicas, ni siquiera tenemos claridad de cuáles son los mecanismos causales neurofisiológicos, digamos, que anteceden a una decisión. No, todavía, hasta donde me alcanza, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que acontece causalmente al tomar una decisión o por qué, cuáles son los mecanismos que conducen a que se tomen ciertas decisiones y no otras. Y a nivel de estados mentales, o sea, eso si la decisión apuntase a la parte física, digamos, cerebral, y si la pregunta por la causalidad apuntase a los estados mentales, resulta que la consecuencia sería que el resultado de la decisión sería imposible de ser sometido a control intersubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando digamos que la fundamentación de la sentencia apuntase a que el juez diese cuenta de los estados mentales antes de tomar la decisión. Y ahora viene la pregunta bonita. Bueno, ¿cómo sabemos que es así? ¿Cómo podemos determinar que en efecto esos fueron los estados mentales que tuvo el juez y no otros? Y la respuesta es no se puede. No se puede porque conceptualmente esa forma de proceder es incompatible con el control intersubjetivo. ¿Y por qué el control intersubjetivo es importante en la fundamentación de la sentencia? Aquí, para responder a esta pregunta, es necesario entrar en el otro espacio que adelanté al inicio. Porque cuando solo se analiza la estructura normativa, de repente no podemos responder a este tipo de cuestiones, porque para responderlas hay que atender a la función de la institución propiamente. Entonces yo me pregunto, bueno,
En el argumento anteriormente desarrollado, lo que intenta establecer es que el modelo de fundamentación de la sentencia no puede apuntar al mecanismo causal que explica la decisión. Tiene que apuntar a la justificación de la decisión. Y la justificación de la decisión, lo que quiere decir es que la parte dispositiva esté lógicamente conectada con el ordenamiento jurídico vigente. Y no, por ejemplo, con la concepción subjetiva de justicia del juez, no con lo que el juez se soñó esa noche, sino con el ordenamiento jurídico vigente. Pero ¿por qué es importante esto? Bueno, por principio de legalidad. ¿Pero por qué es eso importante? Aquí nótese que si el análisis se quedase en la estructura normativa, aquí se acabaría la discusión. Pero para responder por qué eso es importante, hay que salirse de la estructura normativa y atender a otras cuestiones, entre ellas de orden político. Y les pregunto, ¿cuál es la justificación democrática de la función jurisdiccional? Los parlamentos tienen una justificación democrática muy sencilla de visualizar. Son electos por el pueblo. Los presidentes, o la figura presidencial, también, o sea, caen en este mismo saco. Son expresiones de la soberanía popular en nuestro diseño actual del Estado. ¿Cuál es la justificación o la fundamentación democrática de la función jurisdiccional? ¿Qué conecta el ejercicio de la actividad judicial con la democracia? Porque no es la forma en la que los jueces son electos. Claramente la justificación democrática de los poderes judiciales no tiene que ver, o no es orgánica, no tiene que ver con su forma de elección, como sí los tienen los parlamentos y como sí lo tiene la figura presidencial. La justificación democrática de la función jurisdiccional es mucho más sutil y es a los jueces les corresponde aplicar la ley. ¿Y qué es la ley? La expresión de la soberanía popular, la expresión de la voluntad general, si se quiere en términos rusonianos. Por esta razón, precisamente por esto es que es vital o que no podemos abandonar la idea de que la obligación de los poderes judiciales reside en aplicar la ley y no en otra cosa, no en su concepción subjetiva de justicia. Por eso es que el componente de aplicación de la ley es vital en el marco del nuestro diseño democrático del Estado moderno. Cuando Montesquieu decía, el juez no puede ser otra cosa que la boca de la ley, él no estaba proponiendo una aplicación mecánica de la ley. Estaba proponiendo un diseño institucional en el que el ejercicio de los poderes públicos fuese reconducible a la soberanía popular, en el que cada uno de los poderes de la República tuviese fundamento democrático. Y el fundamento democrático de los poderes judiciales consiste en su obligación de aplicar la ley. Ahora bien, hasta ahí finaliza el interludio político-democrático, pero que es vital para entender el argumento que voy a sostener a propósito de los fines epistémicos del proceso penal. Okay. Ahora sí, entrando en el tema específicamente en lo que quiero exponer, hay una serie de distinciones importantes que hay que tener en cuenta cuando uno se aproxima al tema de la verdad en el proceso penal. Santiago, ¿me haces el favor otra vez de compartir el documento, pero esta vez en la página 2? Listo. Todos estos son extractos de Sala Tercera. Sala Tercera es el Tribunal de Casación en materia penal. Violar los principios de la sana crítica conducentes a una correcta determinación de la verdad de los hechos,
no se ajusta a la verdad de los hechos, las pruebas ofrecidas por la defensa para averiguar la verdad de los hechos, quien aportó elementos de enorme trascendencia para la determinación de la verdad de los hechos, por lo que estima importante brindar su declaración para el descubrimiento de la verdad de los hechos. Listo, Santiago. Esto obviamente tiene fines ilustrativos de un error que es, sin embargo, bastante común, y es asumir que la verdad es predicable de los hechos. Y aquí hay que introducir una distinción que es vital a nivel filosófico y a nivel epistémico, que es que la verdad no se predica de los hechos. La verdad se predica de enunciados o de proposiciones. A mí me encanta el abordaje conceptual desarrollado por el Círculo de Viena, porque permite entender con mucha claridad esta diferencia. Así, en el Tratatus Lógico-Filosófico se estipula: el mundo es la totalidad de los hechos. Pero la cuestión con los hechos es que los hechos simplemente son. Ahora bien, los hechos son susceptibles de ser representados. Y una de las formas más comunes de representar los hechos son mediante la proposición, o mediante proposiciones, o mediante enunciados. Es decir, la realidad es, sin embargo, esa realidad podemos representarla por medio de enunciados. De este modo podemos distinguir que, a pesar de que el mundo es el hacedor de verdad, y sí, este es un término, se utiliza de esa forma en español, el mundo es el hacedor de verdad, pero la proposición es la portadora de verdad. ¿Cuándo es verdadera una proposición? Cuando refleja efectivamente lo acaecido. Es decir, el ejemplo más común es el enunciado "la nieve es blanca", es verdadero si y solo si, en efecto, la nieve es blanca. Es decir, los enunciados fácticos, o los enunciados descriptivos, o los enunciados que reportan hechos, son verdaderos en virtud de su conexión con el mundo. Esta es la concepción semántica de la verdad, o una de las formas de entender la concepción semántica de la verdad, que es a su vez una de las opciones o una de las formas que toma la tesis de la verdad por correspondencia, que en su sentido más elemental establece que las proposiciones son verdaderas en virtud de su conexión con el mundo. Y listo. Por eso el propio Tarufo hablaba de que, a pesar de que en un juicio se habla de la verdad de un hecho, en realidad lo que se está haciendo es hablar sobre la verdad del enunciado que reporta ese hecho. Ahora bien, con este marco conceptual podemos concluir que la premisa fáctica está compuesta por enunciados fácticos, es decir, por enunciados que reportan hechos. Antes me preguntaba o les hablé sobre la justificación externa que requiere la premisa fáctica y les dije que iba a retomarlo después. La premisa fáctica no solo tiene la función de reportar hechos. Se supone que a nivel judicial esos hechos reciben una calificación especial, y es la calificación probatoria, es decir, se consideran hechos probados, en realidad son enunciados fácticos probados, pero bueno, el punto es que el juez debe acreditar esos hechos. ¿Qué significa acreditar esos hechos? Implica necesariamente ver el tipo de razonamientos requeridos a nivel de justificación externa de la premisa fáctica. Yo lo que quiero sostener es que la justificación externa de la premisa fáctica está epistémicamente dirigida. Es decir, está dirigida a acreditar la verdad de sus enunciados, y no una verdad débil, no una verdad procesal, no una verdad a medias, no una verdad formal. La justificación externa de la premisa fáctica está dedicada o está dirigida a justificar la verdad de los enunciados fácticos en el sentido más elemental de la verdad por correspondencia.
En este sentido, Larry Laudan describe a los procesos penales como motores epistémicos. La famosa epistemóloga británica Susan Hack coincide en que todo sistema legal debe de determinar, o sea, tiene el deber de determinar la verdad de las premisas fácticas. Sin embargo, aquí entramos en otro problema. Necesito realizar una distinción clave entre dos asuntos que suelen ser bastante confundidos a nivel de doctrina y a nivel de práctica. Hay una diferencia entre la verdad como fin del proceso, como objetivo del proceso penal, y la verdad como resultado. Sebastián, por último, ya no, falta una, pero ¿podrías, porfa, poner la página 3 del documento? Ok, perfecto. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre la verdad como fin del proceso y la verdad como resultado del proceso? Porque pareciera que ambas se implican. Cuando hablo de la verdad como fin del proceso, lo que quiero decir es que los procesos están orientados epistémicamente, que los procesos están orientados a la averiguación de la verdad. Cuando hablo de la verdad como resultado del proceso, lo que quiero o apunto a la idea de que los enunciados fácticos probados judicialmente son enunciados fácticos verdaderos. Nótese que hay una diferencia entre estas dos tesis y nuevamente podrían objetar, ¿cómo es posible que si los juicios penales están orientados a la averiguación de la verdad, el resultado no sea la verdad? Es decir, el resultado de la actividad probatoria no sea la verdad. Y para esto, precisamente, es que me gusta utilizar una concepción, la concepción tripartita del conocimiento, desarrollada por Platón hace como 2300 años aproximadamente. En la elaboración moderna de las ideas platónicas, se tiene la distinción entre creencia, verdad y justificación. Platón se pregunta a propósito del conocimiento y de cuándo hay conocimiento y responde que hay conocimiento en el momento en que se tenga una creencia simultáneamente verdadera y justificada. Listo con el esquema. Esto me sirve para distinguir o para introducir la distinción entre verdad y justificación epistémica, la cual es vital para poder distinguir estas dos cosas que anuncié con anterioridad. La verdad y la tesis de la verdad que utilizo, que he utilizado en todo este esquema, es la verdad por correspondencia. Sin embargo, la noción de justificación epistémica me parece mucho más útil para dar cuenta de la actividad probatoria en sede procesal. ¿Qué significa justificación epistémica? Básicamente apunta a las razones para justificar la verdad. Nótese que esto traza una distinción conceptual entre verdad y razones para afirmar verdad, que es vital para entender cómo es que funciona la actividad probatoria a nivel del proceso. Porque los conceptos no se implican lógicamente. Es decir, yo puedo tener una creencia verdadera y no tener razones para afirmar su verdad. Por ejemplo, podría decir, tengo 3.545.000 cabellos en mi cabeza. Y resulta que esa puede ser una afirmación verdadera, pero a menos que yo me haya puesto a contar uno por uno a los cabellos, no tengo razones para sostener su verdad. Al igual, puedo tener muy buenas razones para justificar la verdad de algo y sin embargo, que esa tesis resulte ser falsa. Y esto es el ejemplo paradigmático de esa situación en la ciencia. Isaac Newton, en el Escolio General, incluido en la segunda edición de Filosofía Naturalis Principia Mathematica, dice, hipótesis non fingo. Yo no compongo hipótesis, yo no hago hipótesis, yo derivo verdad de los fenómenos.
pues resulta que 200 años después aproximadamente, resultó estar equivocado. Se descubrió que en realidad estaba equivocado, al menos hasta cierto grado. Isaac Newton propuso que la gravedad era una magnitud y Albert Einstein llegó a la conclusión de que la gravedad es producto de la curvatura espacio-tiempo, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Las tesis newtonianas y la teoría newtoniana ha sido por antonomasia una de las teorías, si no es que la teoría científica, que ha contado con mejores razones para ser sostenida. Ha sido expuesta a montones de intentos refutatorios y uno tras otro ha salido invicta. O sea, si la confirmación pudiese establecer una teoría, esa teoría habría sido la teoría newtoniana. Pero aún así, después de años de investigación científica, se llegó a la conclusión de que en ciertos aspectos la teoría estaba equivocada y fue sustituida por mejores teorías. Y esto es exactamente, con diferencias guardadas, lo que acontece en los procesos judiciales. Al juez le corresponde justificar o dar razones para que permitan afirmar la verdad de unos enunciados fácticos. ¿El juez se puede equivocar en el establecimiento de esos hechos? Por supuesto que sí. Puede ser que en el momento en el que el juicio ocurrió, la totalidad de elementos probatorios no estaba disponible o por su naturaleza no eran disponibles dentro del proceso. Sin embargo, eso no vicia o no obsta para que el juez realice una actividad de justificación epistémica de los enunciados fácticos a nivel judicial. Nuevamente, vamos a ver, esto es importante porque permite seguir trabajando con la verdad como correspondencia a nivel judicial. Es decir, en el momento en que razonamos mediante la justificación epistémica, podemos entender que aunque los juicios estén orientados a la averiguación de la verdad, resulta que los mecanismos disponibles dentro del proceso para la justificación de esa verdad tengan limitaciones. Y ustedes podrán pensar, bueno, pero si estamos reconociendo que los mecanismos para la justificación de la verdad son limitados dentro de un proceso penal, ¿por qué no reconocer que simplemente la verdad no es uno de los fines del proceso? Y mi respuesta sería, analicemos cómo funciona la ciencia. Ni siquiera la actividad más epistémicamente privilegiada, que es la ciencia, está libre de limitaciones epistémicas. Es decir, hay que recordar que, por ejemplo, la investigación científica está limitada y regida por cuestiones éticas. No se puede, la investigación en humanos, por ejemplo, está regulada. Cualquier investigador en Costa Rica que haya intentado desarrollar investigación con seres humanos se habrá topado con las trabas que establece la ley de investigaciones biomédicas y todas las limitaciones éticas para la conducción de investigaciones. Y estos son mecanismos que dificultan la justificación de los enunciados fácticos, pero nótese cómo la existencia de estos mecanismos no implica que el fin no sea la averiguación de la verdad. El hecho de que la averiguación de la verdad no sea el único de los fines del proceso, porque, vamos a ver, en un proceso penal es posible que confluyan varios fines. Y yo entiendo que la verdad no sea el único de ellos. Por ejemplo, está el asunto de la actividad probatoria en materia procesal penal está claramente atravesada por ideas o concepciones garantistas que tienden a proteger al imputado, que tienden a garantizar su inocencia, digamos, a procurar su inocencia en caso de que no se cuente con suficiente prueba. Claro, esto lo único que revela es que pueden haber otros fines dentro del proceso, pero no implica negar que haya un fin de averiguación de la verdad. Dice Jeremy Bentham, un proceso judicial incompetente para descubrir la verdad sería incompetente en toda ocasión para los propósitos de la justicia.
En este último acápite voy a desarrollar y voy a dar mi argumento a propósito de por qué es que no podemos abandonar la idea de que los procesos penales están dirigidos epistémicamente. Es decir, por qué no podemos abandonar la idea de que los procesos penales están dirigidos a la averiguación, a la justificación de la verdad. Dice Juvenal, crucifica a este esclavo. ¿Qué crimen ha cometido para merecer el tormento? ¿Quién es su acusador? ¿Qué testigos hay? Tienes que oírle. Ninguna vacilación sobre la muerte de un hombre es jamás larga. Dice Séneca, si has de juzgar, busca la verdad. Un hombre que toma una decisión sin escuchar a ambas partes es injusto, aun y cuando su decisión se ajusta. Los argumentos que voy a desarrollar a favor de los fines epistémicos del proceso penal rescatan parte de las ideas presentes tanto en Juvenal como en Séneca, en estas frases. El asunto es que negar los fines epistémicos del proceso penal implica sacrificar la racionalidad del diseño del proceso y eventualmente la racionalidad del propio ordenamiento jurídico. ¿Qué es una norma? Una norma penal específicamente. A mí me encanta el esquema de Guastini, de Ricardo Guastini, cuando las reconstruye como enunciados condicionales. Es decir, enunciados que indican la consecuencia jurídica que debe ser impuesta en el caso de que se verifiquen ciertos hechos. Esto significa que una norma penal sustantiva tendría la forma de antecedente, supuesto de hecho, consecuencia jurídica, que sería el consecuente en términos lógicos. Es evidente entonces que la imposición de la consecuencia normativa sin la verificación del antecedente, es decir, del supuesto de hecho, no puede ser, por definición, aplicación de la norma. Es decir, si las normas en efecto si las normas penales tienen este esquema de si A, entonces B, y resulta que imponemos B de manera totalmente desconectada sobre si A o con respecto de si A realmente ocurrió, no estamos aplicando la norma. Estaremos haciendo otra cosa, pero no aplicar esa norma. El silogismo judicial con la premisa, o sea, que no cuente con justificación externa de la premisa fáctica. Es decir, o, por ejemplo, cuando la justificación externa de la premisa fáctica no está dirigida a justificar que los hechos realmente ocurrieron, aceptar esto situaría el proceso en el mismo estándar de racionalidad que el ejemplo de la moneda. Y por eso es que ese ejemplo me gusta. ¿Qué es lo que está mal con el ejemplo de la moneda? ¿Qué es lo que está mal con resolver los procesos penales de esa manera? Bueno, que si resolviésemos los procesos penales de esa manera, el resultado que tendríamos sería la imposición de consecuencias normativas con total desarticulación de los hechos realmente ocurridos. Ese es el problema principal que intenta reflejar el ejemplo de la moneda. Es decir, tendríamos un proceso con una aparente racionalidad instrumental, pero escindido del caso que pretende juzgar y por lo tanto incompatible a todo efecto con la idea misma de legalidad. Tómese un tipo penal que diga, quien haya dado muerte a una persona será penado con prisión de 12 a 18 años. Si el juez impone una pena de 12 a 18 años en el marco de un juicio por homicidio, pero impone esa pena con independencia total de si en efecto se le dio muerte a una persona o no, no está aplicando el tipo penal del homicidio. Precisamente por eso es que cuando
tanto cuando no hay premisa, o sea, la ausencia de justificación externa de la premisa fáctica, es decir, la ausencia de justificación de la premisa fáctica, de modo que apunte a conectar esa premisa fáctica con lo realmente ocurrido, implicaría negar la idea misma de aplicación de la norma penal. Taruf afirma de forma lacónica pero contundente: la verdad no es importante, es inevitable. Y es inevitable precisamente por esta razón. Porque a menos que aceptemos que la justificación externa de la premisa fáctica está destinada a calificar esos enunciados en el sentido de la verdad por correspondencia, tenemos que asumir que los jueces entonces no están aplicando las normas. El negar que los procesos penales están de algún modo dirigidos a la averiguación de la verdad del supuesto de hecho fáctico es, en términos de lo que hasta aquí expuesto, negar que la justificación externa de la premisa fáctica esté dirigida epistémicamente, es decir, que esté dirigida a cimentar evidencialmente los enunciados fácticos en virtud de su conexión con lo realmente ocurrido. Entonces, es posible que un escéptico sostenga que los procesos penales no están orientados epistémicamente. Porque en tesis de principio es posible sostener cualquier cosa. Sin embargo, hay consecuencias que se derivan de aceptar o de sostener ciertas tesis. Y la primera consecuencia, y este ha sido el punto central del argumento, es que negar que la justificación externa de la premisa fáctica esté orientada epistémicamente, es decir, negar que los procesos penales estén orientados hacia la verdad, implica negar que los jueces aplican la norma penal. Esto es por la propia estructura lógica de las normas penales. En este sentido, un proceso penal orientado epistémicamente es condición lógica de aplicación de la norma penal, porque de otro modo la conexión entre la ocurrencia de un hecho estimado como dañoso y la imposición de la pena prevista quedaría desarticulada. Y esta desarticulación entre supuesto de hecho y pena impuesta es precisamente, como les dije, lo que ocurre en el caso hipotético de la moneda. Tal y como se dijo desde la primera parte de la exposición, un proceso penal conducido de esta manera es un disparate. Y una de las razones que muestran que es un disparate es porque, entre otras cosas, sería aplicar consecuencias normativas desarticulado totalmente de si los hechos realmente ocurrieron o no. Pero no es la única consecuencia grave que tiene esta aceptación. Resulta que debe notarse que colisiona también con la idea más intuitiva de justicia. No puedo entrar, por la naturaleza de la exposición y de los temas a tratar, en el problema filosófico de la justicia. Pero tomándolo en su acepción más intuitiva, es decir, en la capacidad de discernir entre inocentes y culpables, o en la capacidad de distinguir donde hay diferencias y de imponer consecuencias similares donde hay similaridades, el proceso penal no tendría capacidad de realizar esto a menos que se acepte que en algún modo está dirigido a la averiguación de la verdad. Larry Laudan reconoce que una resolución judicial justa depende crucialmente de establecer con corrección fáctica quién hizo qué cosa. Tarufo indica que la determinación de la verdad de los hechos se configura como una condición necesaria para la justicia de la decisión. Todo déficit para el descubrimiento de la verdad en un proceso judicial es un déficit correspondiente en la legalidad y en la justicia de la decisión. Y en efecto esto es así por las razones antes apuntadas. Un proceso penal incapaz desde un inicio de discernir entre inocentes y culpables es difícilmente conciliable con la idea intuitiva de justicia.
y negar la orientación epistémica de los procesos penales, negar que los procesos penales están dirigidos a la averiguación de la verdad implicaría, entre otras cosas, afirmar que los procesos penales no están destinados ni remotamente a distinguir entre inocentes y culpables. Finalmente, un argumento a considerar descansa sobre la idea de normatividad y sobre la función que les es asignada a las normas. Como muy bien lo señala Jordi Ferrer Beltrán, la aplicación de las reglas jurídicas generales es condición indispensable del carácter normativo del derecho, es decir, de la función del derecho de fungir como orientador de la conducta humana. Vamos a ver. Resulta que en su acepción más sencilla, las normas están dirigidas a influir en la conducta. Es decir, las normas son oraciones que pueden formularse en el lenguaje para prescribir, esto es, para ordenar, prohibir o permitir genéricamente ciertas acciones. Esto lo que significa es que las normas son razones objetivas para la acción. Afirmar que un precepto es una norma significa conferirle a dicho precepto un estatus especial en el razonamiento práctico. Las normas son objetivamente invocables para el proceso de toma de decisiones sobre determinados cursos de acción y ese es un aspecto clave de la normatividad. Ahora bien, es usual que en el cumplimiento de ciertas pautas de conducta, usualmente aquellas referidas a bienes que son particularmente valiosos para una sociedad, el mecanismo normativo cuente con un aliciente especial. Una de las formas históricamente más populares de estimular a la población al cumplimiento de las normas es mediante la amenaza del castigo. Sin embargo, tal y como señala el profesor Ferrer Beltrán, si no hay vínculo entre un hecho efectivamente acaecido, un homicidio, por ejemplo, y la probabilidad de que se le imponga la pena prevista, no hay razón alguna para no matar. El derecho solo podría influir, dice el profesor Ferrer, el derecho solo podría influir en la conducta de los hombres y mujeres para que no maten si efectivamente el proceso cumple la función de averiguar quién mató y le impone la sanción prevista por el derecho. Laudan coincide también con este punto y dice, un sistema de justicia penal que fuera frecuentemente percibido como uno que condena al inocente y que absuelve al culpable, no conseguiría ganarse el respeto ni la obediencia de los gobernados. Negar la orientación epistémica de los procesos judiciales, en especial los penales, implicaría negar conceptualmente toda posibilidad de que las normas penales funjan precisamente como normas. Debe notarse que esto implicaría consecuencias altamente irracionales. Las normas penales no serían más que ornamentos en el Código Penal, igual que lo serían, por ejemplo, en el caso hipotético de la moneda. De este modo, cualquier tesis que pretenda afirmar que las normas penales son en efecto normas y que tienen capacidad de incidir en el comportamiento de las personas de una sociedad, tiene que admitir que de alguna manera los procesos penales están orientados a la averiguación de la verdad. Con esto concluyo. ¿Cuál ha sido mi estrategia argumentativa? Básicamente yo he intentado atacar por varios frentes y exponer las consecuencias, diversas consecuencias que podría tener el asumir que los procesos no están orientados epistémicamente, es decir, que no están orientados a la averiguación de la verdad. Para esto, entre otras cosas, se procedió a reconstruir lógicamente las normas penales para mostrar que la verificación del supuesto de hecho contenido en la norma es condición de la imposición de la pena. En la medida en que la pena se imponga con independencia de si los hechos ocurrieron o no, no se aplica la norma penal. Si no se aplica la norma, no se ejerce función jurisdiccional. Un proceso penal que asigne aleatoriamente las penas, sin importar si los hechos dañosos acaecieron o no, tendría la misma racionalidad que un proceso penal resuelto mediante una moneda al aire. Mediante una moneda lanzada al aire. Una sentencia no fundamentada es una sentencia no conectada con el ordenamiento jurídico.
La aplicación de una sanción con independencia de si se aplica a los hechos previstos por la norma no es aplicación de la norma, por lo dicho antes. Por esta vía, se cuestiona además el ideal básico de justicia y la capacidad de las normas penales de influir en la conducta de las personas. Negar que los procesos penales están orientados a la averiguación de la verdad marcaría un compromiso con todos estos puntos. Es decir, habría que negar entonces que las normas funcionan como normas, habría que negar que los jueces aplican la norma, habría que negar que las sentencias están conectadas lógicamente con el ordenamiento jurídico, y nótense la gravedad de estas consecuencias a nivel de nuestro diseño de los procesos penales y del ordenamiento jurídico. En otras palabras, y con esto finalizo, el argumento ha consistido en mostrar una autocontradicción entre cualquier reconstrucción, modelo o explicación del funcionamiento del ordenamiento jurídico que pretenda asumir simultáneamente lo siguiente: A, que los jueces penales aplican las normas; B, que los jueces penales fundamentan las sentencias en el ordenamiento jurídico vigente; C, que al menos una de las funciones de las normas, en particular los penales, es influir en la conducta de los miembros de una sociedad; y D, que los procesos penales no están dirigidos a la averiguación de la verdad. Es decir, D contradice todos y cada uno de los puntos anteriores. Que los jueces penales aplican las normas, que los jueces penales fundamentan la resolución en el ordenamiento jurídico vigente, y que al menos una de las funciones de las normas es influir en la conducta. Todas esas cosas deberían ser abandonadas toda vez que neguemos que los procesos están orientados a la averiguación de la verdad. Por estas razones, considero yo, y habida cuenta de que A, B y C son vitales en nuestros ordenamientos jurídicos, considero que esa es razón suficiente para abandonar la idea de que los procesos penales no están dirigidos a la averiguación de la verdad. Y con esto finalizaría mi intervención. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que en lo personal me ha gustado mucho la exposición que nos has dado, no solamente por los temas, que desde el vamos ya son apasionantes, sino también por la elocuencia con la cual los has puesto en evidencia, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño, nos vamos a tomar un tiempo para realizar algunas preguntas, y me voy a tomar el atrevimiento de comenzar yo. En concreto tengo dos preguntas bien puntuales que están íntimamente relacionadas con las ideas que has puesto en evidencia. La primera pregunta que quiero realizarte es la siguiente. Vos bien sabés que a partir de la gran cantidad de reglas contraepistémicas existentes en los actuales códigos regulatorios del proceso, ha llevado a la doctrina alemana decimonónica a distinguir esta famosa verdad formal de la verdad material. Bueno, esta distinción o esta escisión terminológica entre esta verdad material, entendida como la verdad, y la verdad formal, que es la verdad obtenida en el proceso, ha tenido mucha acogida en los ámbitos universitarios. Al día de hoy, aquí en Argentina, prácticamente es de manual enseñar justamente el tema de verdad y de los fines del proceso a partir de esta distinción terminológica. La primera pregunta sería: ¿qué respuesta podés darle a todos aquellos que enseñan el derecho haciendo alusión a estas, a mi modo de ver, viejas enseñanzas? Y la segunda pregunta que tengo para realizarte es la siguiente, también íntimamente relacionada con las enseñanzas universitarias. Se enseña que para condenar a una persona es necesario adquirir certeza, entendiendo a la certeza desde un plano netamente subjetivo, es decir, certeza entendida como convicción del juzgador, haciendo alusión a las viejas enseñanzas que hace ya más de 100 años nos hacía Framarino de Malatesta. Sin advertir quizás que el razonamiento desplegado por el juez se sustenta en inferencias, si se quiere, al fin de cuentas, inductivas, ¿no? Que imposibilitarían desde un plano objetivo llegar a conclusiones certezas, dando cuenta que en realidad las conclusiones serían más bien probabilísticas. Nuevamente, ¿qué tendrías para decirles a todos aquellos que al día de hoy siguen enseñando que es necesario
adquirir certezas y que esto es algo básico en todo juzgamiento. Esas serían mis preguntas. Espero que se hayan entendido. Procedo a responderte directamente. Sí, cómo no. Te agradezco un montón en las preguntas. Tengo tiempo, por lo menos unos minutos, para extenderme, sobre todo, digamos, en el tema de la verdad formal y la verdad real. Tengo argumentos para desarrollar, pero necesito un poco de tiempo para hacerlo adecuadamente. El asunto con la verdad real y la verdad formal es el siguiente. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir esta distinción entre verdad real y verdad formal? Porque yo he localizado al menos dos tesis, o es localizable al menos dos tesis distintas dentro de esta distinción de verdad real y verdad formal. Primero está el asunto de la verdad real, porque suelen definir la verdad real como la conexión, o sea, como verdad por correspondencia. Un procesalista costarricense, al distinguir la verdad real, dice la adecuación entre la idea que se tiene del objeto y lo que ese objeto es en realidad. Tratando de limpiar un poco esa tesis, debe notarse que lo que apunta es a la verdad por correspondencia. Ahora bien, si la verdad real es la verdad por correspondencia, ¿qué es entonces la verdad formal y cuál es el contenido de la tesis de la verdad formal? Y entonces me pregunto, si en principio podría estar haciendo referencia o podría ser una proposición sobre la naturaleza de la verdad o podría ser una proposición a propósito de los criterios de verdad. ¿Qué sucede si la idea de verdad real, de verdad formal, esconde una tesis a propósito de la naturaleza de la verdad? Si ese es el caso, la distinción entre verdad real y verdad formal es totalmente contradictoria. ¿Por qué? Porque la idea de la verdad por correspondencia es incompatible, pero sencillamente incompatible con cualquier otra concepción de verdad que se quiera sostener simultáneamente. O sea, básicamente, si eso es lo que quiere decir la distinción, tendríamos que concluir que el mundo es el hacedor de verdad de los enunciados, excepto en las salas de juicio. O sea, la verdad es la verdad por correspondencia, pero ella no entra a las salas de juicio, lo cual es una contradicción, porque la naturaleza de la verdad por correspondencia no admite redefiniciones locales, no admite desaplicaciones locales, no admite, si se quiere, el lenguaje del derecho internacional, no admite reservas. En el momento en que hay reservas, no estamos aceptando la idea de verdad por correspondencia, y en el momento que aceptamos la idea de verdad por correspondencia, no podemos aceptar reservas a esa verdad. Nótese que todo esto discurre en tanto la verdad formal o la afirmación de verdad formal sea una tesis a propósito de la naturaleza de la verdad. Ahora bien, podría replicar el procesalista. Es que no sé, me manché las manos con algo. Bueno, podría replicar el procesalista. No, pero en la tesis de verdad formal, o sea, cuando se habla de que la verdad de un proceso penal es la verdad formal, en realidad a lo que se refiere es que los criterios, o sea, que la verdad formal refiere a criterios para establecer la verdad, o sea, criterios de verdad a lo interno del proceso. Y eso es en apariencia consistente, porque se puede afirmar que la verdad es la verdad por correspondencia, pero que en un proceso penal los criterios utilizados para establecer la verdad no son criterios correspondentistas de verdad, serán otros criterios. Pero aquí entonces tenemos un escenario aún más complicado, porque el asunto es el siguiente. Está bien, podemos aceptar entonces que los criterios para el establecimiento de la verdad en sede judicial no invocan la verdad por correspondencia y que así funcionan los procesos penales. Pero entonces, y aquí reside el problema, después, digamos, a nivel de control
intraprocesal, digamos, a nivel de segunda instancia, y sobre todo pienso en el control de revisión. El recurso extraordinario de revisión en Costa Rica es un recurso que puede interponerse a favor del imputado, entre otras cosas, por hechos nuevos. Pienses en el caso que ha ocurrido hace 30 años en China, que se juzga a un imputado por homicidio, se le condena como culpable, se le ejecuta y 4 años después la víctima aparece viva. Si asumimos que los criterios para el establecimiento de verdad en sede judicial son criterios no correspondentistas, perdemos la capacidad a nivel del mismo, de controles de segunda, tercera o de revisión, de segunda, tercera instancia o de revisión, de reconocer el error en sentido correspondentista. El juez se podría establecer el error judicial según otros criterios, pero no según el criterio de verdad por correspondencia, porque estamos definiendo que el criterio de verdad como correspondencia no tiene utilidad o no es el que es utilizado para el establecimiento de los hechos. Y nótese la gravedad, porque eso implicaría que cuando la muerta aparezca viva, a nivel de procedimiento de revisión, no se puede invocar un criterio de verdad como correspondencia para corregir o determinar el error en el establecimiento de los hechos. Y esa es la gravedad o el punto más grave que me parece a mí se desprende de esta distinción entre verdad formal y verdad real. Es decir, no puedo considerar inaceptable la primera porque es incompatible. O sea, si fuese algo sobre la naturaleza de la verdad, es incompatible con la verdad por correspondencia. Pero ni siquiera como criterios, ni siquiera la considero útil a nivel de criterios invocables o a nivel de los criterios que son invocables en sede judicial para el establecimiento de la verdad, porque reñiría entonces con la capacidad de reconocer error judicial en el sentido de la verdad por correspondencia. Y un modelo incapaz de reconocer conceptualmente el error judicial me parece catastrófico. Incluso cualquier modelo teórico que sea incompatible con la posibilidad de reconocer conceptualmente el error me parece insostenible. Esta misma o un argumento muy similar es el que es objetable a nivel de tu segunda pregunta, que fue el tema, bueno, no me voy a resistir. Yo entiendo, Santiago, cuál fue la necesidad metodológica de introducir la distinción entre verdad formal y verdad real. Y esto es muy importante, porque a pesar de que considero por los argumentos expuestos de que la distinción entre verdad real y verdad formal es filosóficamente inapropiada, porque o conduce a contradicciones o es incompatible con el reconocimiento del error judicial en el sentido de la correspondencia, entiendo cuáles fueron las condiciones conceptuales que justificaron metodológicamente que fuese desarrollada esa distinción. Y la tesis que tengo es la siguiente. ¿Se acuerdan antes cuando hablé de la verdad como resultado? La verdad como resultado del proceso. Aquí me refería específicamente a la identidad o a la equivalencia entre hecho probado y hecho verdadero. ¿De dónde sale esta equivalencia? Cuando se analizan las normas que regulan la prueba, en el Código Procesal Penal costarricense, pero también tengo ejemplos de códigos de Latinoamérica, códigos procesales penales de Latinoamérica, e incluso ejemplos del Código Procesal Modelo para Iberoamérica, la versión del 1980 o presentada en 1988. Hay un ligamen entre verdad y prueba. Es decir, cuando se acude a la definición procesal de los fines de la prueba, se tienen definiciones como la siguiente. La prueba está dirigida a la averiguación de la verdad.
La prueba está dirigida al esclarecimiento de la verdad. Pocos códigos lo sintetizaban tan bien como nuestro antiguo código de Carrillo, que decía: la prueba es la manifestación de la verdad. Ahora bien, así es como está definida la prueba, por lo menos en el Código Procesal costarricense. Y entonces, claro, el siguiente paso es demasiado intuitivo. Si la prueba está destinada a la averiguación de la verdad, parece lógico entonces que hecho probado, la equivalencia entre hecho fáctico, entre enunciado fáctico probado y enunciado fáctico verdadero. Claro, la prueba está destinada a la producción de verdad. Entonces, bueno, si tenemos un hecho probado, claramente tenemos un hecho verdadero, enunciado fáctico verdadero. Y esta equivalencia entre enunciado fáctico probado es igual a enunciado fáctico verdadero, a pesar de ser intuitiva, es incorrecta. Es incorrecta y precisamente para solventar su corrección es que yo sostengo, al igual que lo hace Jordi Ferrer Beltrán, que la mejor definición de hecho probado es aquella que lo homologa a hecho justificado epistémicamente. Sin embargo, quedémonos con la equivalencia, porque mi tesis es que esa equivalencia es la que las personas, los juristas y los teóricos tienen en la cabeza cuando desarrollaron la distinción entre verdad formal y verdad real. ¿Por qué? Vean los problemas que surgen, que a pesar de que dije que era intuitiva, vean los problemas que surgen cuando se acepta esta equivalencia entre enunciado fáctico probado es igual a enunciado fáctico verdadero. Rapidito el teórico se da cuenta de que está en un aprieto. ¿Por qué? Porque si se define enunciado fáctico probado como enunciado verdadero, ¿cómo explicamos el error judicial? ¿Cómo explicamos que los jueces se pueden equivocar e históricamente pueden irse a Wikipedia a revisar los casos de miscarriage of justice, en donde es una lista de los errores del falso positivo a nivel judicial, es decir, cuando un juez condena a alguien y resulta que esa persona era inocente? Los jueces se equivocan, los jueces se pueden equivocar en el establecimiento de los hechos, pero si definimos hecho probado como hecho realmente acaecido o enunciado fáctico probado como enunciado fáctico verdadero, eso se vuelve incompatible con el reconocimiento del error judicial. Y aquí emerge una tensión. Y para solucionar esa tensión, es que fue introducida la idea o la distinción entre verdad formal y verdad real, porque entonces podemos preservar la equivalencia, podemos decir si enunciado fáctico probado es enunciado fáctico verdadero, pero es verdadero en un sentido débil, es verdadero en un sentido procesal, es verdadero en un sentido formal. Y entonces allí podríamos explicar que a pesar de que un enunciado fáctico haya sido tenido por verdadero en sede judicial, resulta que en realidad no coincida con la realidad. Y nótese que esa es una justificación metodológica para sostener la distinción entre verdad real y verdad formal. ¿Cuál es mi contraargumento? Que esa distinción entre verdad formal y verdad real solo es sostenible en un universo lógico que intente preservar la equivalencia entre enunciado fáctico verdadero y enunciado fáctico, entre enunciado fáctico probado y enunciado fáctico verdadero. Equivalencia que de todas formas me parece incorrecta, por las razones antes dichas, porque una de las razones por las que prefiero la noción de justificación epistémica es porque puedo tener la equivalencia entonces entre hecho probado en sede judicial y enunciado fáctico justificado epistémicamente, y ya no necesito introducir una distinción que, además de ser filosóficamente inadecuada, la necesitaba para reconocer el error judicial, pero mediante la idea de justificación epistémica ya no hace falta, porque la idea de justificación epistémica entraña la posibilidad de error. Es decir, aunque contemos con justificación epistémica no significa irrevocabilidad.
Podemos tener muy buenas razones para afirmar algo y aún así estar equivocados. La noción de verdad no funciona de esa manera. La noción de verdad no admite grados. Y por eso es que, en primer lugar, ni siquiera considero adecuada sostener la primera equivalencia. Esta es la versión grande del argumento, por eso pregunté si había tiempo o no. Vamos con tu otra pregunta, la pregunta sobre la certeza. Varias cosas, porque hasta donde te entendí, preguntaste por, o tocaste dos temas. Uno, el tema de la certeza y la capacidad de establecer de manera irrevocable ciertas cosas. Y dos, entonces, la tesis que apunta al convencimiento subjetivo. Sobre la primera idea, la idea de certeza, debe notarse que resulta equivocada incluso a nivel científico. Es decir, ni siquiera en la actividad con mayor justificación epistémica que tenemos, que es la ciencia, ni siquiera en esos casos es posible hablar de certeza, por las razones ya expuestas. La ciencia da una excelente justificación epistémica, pero no da certeza. Es decir, es posible, es incluso probable, que la totalidad de teorías que estimamos válidas hoy, resulta que en algunos siglos sean sustituidas por otras que se consideren mejores. Es decir, la certeza no nos es asequible, por lo menos hasta el momento no lo ha sido, en ninguna actividad que lidie con hechos. Popper tiene una frase maravillosa al respecto y dice, mientras estemos hablando de hechos, no estamos hablando de certeza. Y en el momento que estemos hablando de certeza, ya estamos dejando de hablar sobre hechos. Ahora bien, hay una serie de concepciones recogidas por lo que teóricamente se conoce como la concepción persuasiva de la prueba, que apuntan hacia otra equivalencia. Ya antes hablé sobre la equivalencia entre hecho fáctico probado y hecho entre enunciado fáctico probado y enunciado fáctico verdadero. Las concepciones que apuntan al convencimiento subjetivo del juez caen sobre otra posible equivalencia, que es enunciado fáctico probado y enunciado fáctico respecto del cual el juez está convencido. A mí me parece que esta ha sido una de las alternativas a las posturas de verdad formal y verdad real. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué apunta esta concepción? Bueno, que en realidad el fin de la actividad probatoria es producir un estado de convencimiento en el juez. O sea, producir convencimiento. Y esto suena muy consistente. Y lo es. Es una tesis consistente. Sin embargo, en el momento en que nos preguntamos por el error judicial y por la capacidad conceptual de reconocer error judicial, el panorama se cae. Examinemos cómo funciona el convencimiento. Afortunadamente, ya hablé sobre las dificultades de someter la mente del juez a control intersubjetivo, y aquí pasa exactamente lo mismo. Hay una resolución de Sala Tercera que en este momento no tengo a mano, en donde Sala Tercera está revisando el razonamiento probatorio que realizó primera instancia, y el juez de primera instancia decía lo siguiente. Era un caso de violación de dos muchachas, o una muchacha, o sea, el imputado era un muchacho y la víctima era una mujer. Y el razonamiento del juez era el siguiente. La víctima lloró, por tanto me merece convencimiento. ¿Okay? Sala Tercera analiza eso y dice, bueno, el juez dice que la víctima lloró y por tanto le merece convencimiento. ¿Ok? Todo bien. Ese es el problema cuando apuntamos al convencimiento judicial. Y es el siguiente. ¿Cómo puede hacer un tribunal de segunda o de segunda instancia o de casación para someter el convencimiento a control intersubjetivo? Porque el convencimiento es un estado mental.
en términos epistémicos corresponde al estatus de creencia en cuanto a actitud proposicional. O sea, tiene la forma, el juez cree que P. ¿Cómo puede un tribunal de segunda instancia someter eso a control? ¿Le pega un hachazo al juez de primera instancia en la cabeza para examinar sus ideas? Es imposible. Y esos son los problemas de apuntar o de las concepciones que apunten al convencimiento judicial. ¿Por qué? Porque el convencimiento judicial no es un síntoma epistémico. ¿Qué quiere decir esto? Y es un argumento que desarrolló el profesor Ferrer Beltrán cuando vino a Costa Rica. Él dijo, la creencia o el convencimiento en cuanto a estado cerebral, o sea, si lo tomamos como estado cerebral, no tenemos información suficiente sobre cuáles son los estados cerebrales, es decir, específicamente las cuestiones neurofisiológicas involucradas en la formación de convencimiento. Entonces, a nivel científico, no tenemos manera todavía clara de cómo funciona eso. Y si el convencimiento se toma como estado mental, resulta que no es un síntoma epistémico. Es decir, que la formación de creencias no ocurre necesariamente por las muy buenas razones que se tengan para que esas creencias sean asimiladas. Es decir, este argumento que utilizó el tribunal de primera instancia, la testigo lloró y eso me merece convencimiento, es un argumento perfecto si a lo que se apunta en materia probatoria es al convencimiento, porque el convencimiento simplemente acaece, porque el convencimiento no es un síntoma epistémico. De modo que, en fin, esos serían los problemas que logro detectar. Espero haber respondido a tu pregunta, Santiago. Clarísima, Ana, clarísima. Te empiezo a transmitir algunas de las preguntas que han realizado los restantes participantes. Entre ellas, voy a intentar, y pido disculpas por no mantener el orden, pero me parece que modificando el orden podemos mantener un hilo conductor. Por ejemplo, María Elena Gómez ha preguntado, ¿cómo se podría descubrir la verdad si en algunas codificaciones las facultades probatorias se encuentran reservadas únicamente a las partes? Y de acuerdo al desempeño de ellas, es como se logra probar la proposición fáctica que haya esgrimido. Y te hago un pequeño añadido, me tomo nuevamente un atrevimiento. Esto está íntimamente relacionado también con las potestades que tiene el juez justamente para realizar, por ejemplo, preguntas o diligencias. Si partimos de la base de que el fin del proceso está dado por la búsqueda de la verdad, ¿por qué le imposibilitamos al juez que tenga justamente un comportamiento activo con relación a esa búsqueda de la verdad? Listo, con respecto a la primera parte de la pregunta, que apuntaba cómo se puede descubrir la verdad, en realidad lo que yo he sostenido son ideas que apuntan a la reconstrucción de la actividad probatoria en términos de justificar la verdad. Y en efecto, la persona da un punto. Allí lo que está sucediendo allí es que se ve en acción, se ve en acción mecanismos puntuales para justificar la verdad, que son mecanismos epistémicamente débiles. Es decir, que son mecanismos que apuntan a que las partes se pongan de acuerdo sobre algo o algún consenso, pero eso no son mecanismos, es decir, no conducen a un descubrimiento débil de la verdad, conducen a dificultades o a problemas o a justificaciones débiles de la verdad. Y eso sería lo que habría que reconocer. Por otro lado, cuando vos decís por qué se le impide al juez esto, bueno, porque resulta que la verdad, la justificación de la verdad no es uno de los fines del proceso, no es el único fin del proceso. Y eso se ve en acción en un montón de normas contraepistémicas. Te pongo un ejemplo. Puede ser que los procesos conducidos a nivel de inquisición, por ejemplo, fuesen procesos mejor dirigidos epistémicamente.
Sin embargo, ¿por qué no tenemos esos procesos? Bueno, porque aparte del fin epistémico dentro del proceso penal, hay otros fines normativos, políticos, de protección de ciertos derechos que se consideran igual o más valiosos que el fin de justificar la verdad. Por ejemplo, la prohibición de confesión en tortura. Pero eso no responde, nótese que la justificación de esa norma no es epistémica, es de otra índole, pero resulta que en un proceso penal confluyen una serie de fines y el proceso penal al fin y al cabo termina intentando, o sea, hay tensiones, evidentemente hay tensiones entre los distintos fines que han sido determinados como político-criminalmente relevantes en el diseño de los procesos penales y, y eso es algo que simplemente hay que aceptar. Fin. Excelente. Te transmito una pregunta que hizo Julián Farina Balbi, sin perjuicio de manifestar que tu exposición ha sido excelente y que te felicita. Dice, aceptando la tesis de que el juez debe aplicar la norma para conectar el presupuesto fáctico con el normativo, ¿usted cree que hay una sola forma correcta de aplicarla? ¿O puede haber varias sujetas a interpretación, aún todas correctas? Muchísimas gracias por esta pregunta, porque implica conectar con otros temas que no son exactamente los desarrollados, pero que igual son relevantes a nivel del diseño del proceso. El mecanismo, el silogismo judicial, una de las razones que esgrimí para apoyar su fertilidad era porque permitía determinar la clase de asuntos que se tienen que discutir en cada una de las premisas. Y uno de los asuntos más relevantes y más abordados y desarrollados por la teoría del derecho y por la filosofía del derecho ha sido el tema de la interpretación. Y es uno de los temas que se tiene que discutir a nivel de la justificación externa de la premisa normativa. ¿Qué pienso con respecto a este punto? En realidad, mi posición coincide con lo que ha sido llamado, digamos, por Claudino Bruneso como tesis de la interpretación parcial, que lo que señalan es que las normas tienen un contenido semántico. Y hay casos difíciles y hay casos fáciles donde ese contenido es fácilmente localizable y hay casos nebulosos. Sin embargo, considero insostenible cualquier tesis que apunte hacia la indeterminación radical, hacia la interpretación radical. Es decir, las tesis que consideran que las normas son cascarones vacíos que básicamente el juez rellena ad hoc con lo que sea. ¿Por qué considero esto? Porque esa tesis ni siquiera es sostenible a nivel del lenguaje ordinario que está plagado de ambigüedades. ¿Y por qué no es sostenible? Porque simple y sencillamente la comunicación es posible, porque las personas no se detienen en cada momento a interpretar qué es lo que la otra persona está queriendo decir, porque llega un momento en la actividad interpretativa en las que una persona emite un contenido y la otra, sus acciones reflejan que ese contenido fue comprendido sin más, porque cuando yo digo no, en general, la mayoría de personas no se detienen a preguntar, mira, ¿habrá querido decir que sí? ¿Habrá querido decir 3.545.000? ¿Qué habrá querido decir con no? Me explico. No, el lenguaje, las tesis que apuntan a que cualquier cosa es derivable de un enunciado, entre ellos un enunciado normativo, me parece inaceptable. Tómese, por ejemplo, el tipo penal del homicidio, todo aquel que mate a alguien será penado con tanto, donde un juez, en vez de leer todo aquel que mate, que le cause la muerte de una persona, lea todo aquel que cause la muerte de una calabaza. Claramente, ese tipo de
ese tipo de lectura o ese tipo de interpretación no forma parte ni por asomo de las respuestas válidas al tema de cuál es el contenido de esta norma. No me es ajeno que hay casos, creo que son los que apunta la persona que preguntó, donde genuinamente hay que tomar, la persona juzgadora debe tomar una decisión interpretativa. Y esto no tiene que ver tanto con respuestas correctas e incorrectas como con que simple y sencillamente en ese caso, que es un caso nebuloso, se debe tomar una decisión interpretativa. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las normas funcionen es indicador de que, a pesar de la ambigüedad que puede existir en el lenguaje jurídico, a pesar de la polisemia, a pesar de casos difíciles que puedan surgir, en general, hay algún tipo de contenido localizable sobre el que pesa, o respecto del cual pesan consensos relativamente fuertes, y por eso, como me encantó la pregunta, porque muy bien nota que esto está conectado con la aplicación de la norma. Si esto no fuese posible, si no fuese posible que en general los jueces puedan localizar el contenido de las normas, la fundamentación de las normas no sería posible. La fundamentación de la sentencia en las normas no sería posible. O sea, si aceptásemos que las normas son solo cascarones vacíos y que todo vale, la idea misma de fundamentación de la sentencia en las normas no sería sostenible. Con eso respondería a la pregunta. Clarísimo, Ana, clarísimo. Bueno, para ir terminando el evento, lo único que resta nada más es agradecerte. Te reitero, me ha gustado mucho tu exposición, la forma con la cual has esgrimido tus ideas. En lo personal, debo admitirlo, me quedaría horas debatiendo o por lo menos intercambiando ideas contigo, perdón. Me encantaría hacerlo, pero en el fondo lo que te quiero decir es gracias por haber participado. Y creo que estas gracias también representan el pensamiento de todos los participantes. También agradezco a los participantes, a todos aquellos que se han inscrito, y espero verlos a todos en los próximos eventos. Muchas gracias a todos y bueno, te concedo los últimos minutitos, Ana, para que digas lo que tengas ganas de decir. No, Sebastián, Santiago, simplemente era agradecerte de manera reiterada a vos y a los participantes. Son bastante más de las personas que creí que iban a asistir. Y nada, estoy profundamente agradecida por la posibilidad y por la atención recibida. Eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, damos por finalizado este evento. El mismo va a ser subido, el video en realidad, al canal de YouTube y con posterioridad seguramente a la página de Facebook. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bravo.